Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, vamos a tratar ahora un tema de máxima actualidad en la isla de Tenerife, pero claro, este tema de máxima actualidad en la isla de Tenerife es importantísimo para el resto de las islas de esta provincia, que es La Gomera, La Palma y El Hierro. Entonces estamos hablando de un problema que se ocasiona concretamente en los cristianos en el sur de la isla de Tenerife, que afecta a 4 islas: a Tenerife, a La Gomera, a La Palma y El Hierro. Para ello tenemos a Sergio Canino. Sergio, buenos días. Muy buenos días. Tema gordo, ¿eh? Muy gordo. Recuerda que te está escuchando todo el pueblo de los cristianos. Son muchos habitantes en defensa de lo que está pasando. Bueno, también tenemos con nosotros a Manolo Fernández, que fue consejero de Industria del Gobierno de Canarias. Manolo, buenos días de nuevo. Buenos días. ¿Tú qué opinas de este tema del puerto de los cristianos? Bueno, tú sabes que esto es un debate siempre muy actual y siempre, ¿no? Los cristianos, que ha crecido de una forma tremenda, está totalmente colapsado, ¿no? Yeah. Y lo que pasa también es que el tráfico marítimo, que antes simplemente se estaba pensando el tráfico entre los cristianos y La Gomera, se podía más o menos soportar. Pero claro, es que se ha convertido en el verdadero puerto comercial de la provincia, ¿no? Sí, que el suministro a las 4 islas de la provincia se suministran desde este puerto. Por tanto, el tema, los cristianos no pueden, o quitas todos los habitantes de los cristianos y lo dedicas al puerto, cosa que realmente es una barbaridad, que no puede ser, es una fantasía total absoluta, o se tiene que buscar otro sitio más adecuado. Ya. Y tenemos a Jorge Bello, que está en Los Cristianos, que es el presidente de la Plataforma en Defensa de los Cristianos. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué opinas tú de este tema, Jorge? Pues creo que está claro que los cristianos no pueden soportar la operativa tan intensa del puerto, pero sobre todo porque, bueno, las vías de acceso al puerto están totalmente colapsadas. La cantidad entre las dos navieras están haciendo 23 trayectos al día, y sobre todo a nosotros nos preocupa una cosa, y entre las soluciones que damos para solucionar eso, nos preocupa el estado de la bahía, de las aguas de la bahía, porque los cristianos y Arona y la isla en conjunto vive del turismo. Nosotros sin playa no tenemos turismo, y el deterioro de la playa en los últimos años ha sido enorme, pero enorme. Acabamos de perder la bandera azul, pero a principios de este siglo aún quedaban bastantes cebadales en la playa, con lo cual había una calidad del agua, pero básicamente ahora la bahía de los cristianos se ha convertido en un lago, o en un estanque con simplemente una capa de lodo que está constituida por cianobacterias, que son organismos que solo viven en ambientes muy degradados por la intensidad del movimiento portuario, por la turbidez del agua, por el aumento de la temperatura, por la falta de oxígeno. Todo eso está haciendo que el futuro de los cristianos sea muy negro, puesto que nosotros vivimos de las playas. Jorge, entonces, lo que estás diciendo es grave, ¿eh? Es muy grave. Es decir, a este ritmo, dentro de pocos años, se declarará no apta para el baño la bahía de los cristianos. Entonces, claro, estamos hablando del futuro de toda un municipio, puesto que Arona vive básicamente del litoral. Entonces, nosotros lo que proponemos son soluciones para mitigar este problema. Y las soluciones, la primera es escalonar los horarios de los ferries, y la segunda, sacar las mercancías del puerto de los cristianos. Yeah. Estas dos soluciones son, primero, la primera ventaja que tienen es que no cuestan dinero, puesto que las instalaciones
ya existen, las infraestructuras existen. Es decir, nosotros decimos que las mercancías salgan del puerto de Granadilla o del puerto de Santa Cruz. Manolo, Con lo cual, después no hay de que hacer escuchar al inversión. presidente de esta plataforma, no entiendo cómo las autoridades, tú que has sido una autoridad importante entre las islas, no se busca esa solución. La mercancía, el escalonar la entrada de los barcos. No, yo estoy de acuerdo con que el tema de mercancías se pueda estudiar un poco, habilitar el puerto de los Cristianos, que es el más cercano a la parte sur en estos momentos, ¿no? Ahora bien, yo creo que eso mitigaría una parte del problema. Pero el problema fundamental es el puerto son el movimiento de pasajeros, ¿no? Y los barcos comerciales. Yo creo que eso, el tráfico con el Hierro, con La Gomera, con La Palma y demás, todo centralizado, pues el tema es la congestión. Porque la cantidad de coches que van, la gente que va, todo el mundo en los ferries, congestiona todas las entradas y salidas de los cristianos, ¿no? Jorge, y esto está claro. Jorge, Yo creo que el tema son dos cosas distintas. Y eso, pues eso puede ser la solución más inmediata, que, como tú dices. Pero si usted me permite, en el tema del pasaje, actualmente los 23 trayectos equivalen a una oferta de 8 millones de pasajes al año. Hoy por hoy se están trasladando 2 millones de pasajes al año, es decir, están sobrando 6 millones de pasajes. Es decir, el problema no es el traslado de los pasajeros, el problema es el traslado de las mercancías. Es decir, los ferries, excepto los días, algunos días muy concretos, cuando se celebran los indianos en La Palma, algunos de las fiestas lustrales del resto de las islas, el primer día y el último de la Semana Santa, los 4 días del verano, en que realmente los ferries van llenos en su totalidad. El resto del año los ferries van prácticamente vacíos de pasaje, van con un 20% del pasaje. Entonces, el problema no está en el pasaje. Si se sacara, el problema está en la mercancía, que para la mercancía sí es verdad que hay necesidad. Entonces, sacando las mercancías del puerto de los Cristianos, seguramente los 23 trayectos que hacen diariamente, pues quizás se quedarían en 6 o en 7. Y esa presión que le quitamos al puerto de los Cristianos es fundamental a la hora de solucionar el caos circulatorio y el caos de comunicaciones que existe actualmente. Jorge, y lo que se viene comentando del puerto de Fonsalía, ¿el pueblo de los cristianos está a favor de eso? No, nosotros para nada queremos que se siga destruyendo más medio ambiente. Yo creo que existen infraestructuras en la isla, como es el puerto de Granadilla y el puerto de Santa Cruz, que perfectamente, es decir, el tema de la mercancía es simplemente cuestión de organización, mientras que el pasaje sí que requiere una inmediatez o una rapidez en el traslado, pero la mercancía no, la mercancía es cuestión de organizarla y no hace falta que esté en los 40 minutos que tarda actualmente aproximadamente los ferries en ir pues de aquí a La Gomera. Desde Granadilla solo serían 20 minutos más y desde Santa Cruz pues quizás una hora más, pero digamos que infraestructuras ya existen. ¿Para qué seguir gastando dinero en grandes infraestructuras? Ya están ahí. Y lo que yo decía, que nuestras soluciones son factibles en el sentido de que no hay que hacer inversiones millonarias y que se pueden implementar de forma automática o de forma inmediata, mientras que cualquier otra solución, si ustedes quieren hablar de Fonsalía, pero el soterramiento que se hablan de las calles en los cristianos y las vías de los cristianos, estamos hablando de una solución a 10, 15 años vista como mínimo. Como mínimo, sí. Entonces, el problema lo llevamos arrastrando 30 años. El problema lo tenemos hoy. Entonces, las soluciones tienen que ser para hoy, no pueden ser para dentro de 10 o 15 años. Los ciudadanos de Canarias o de la provincia de Tenerife necesitan una solución inmediata ya, porque es que dentro de 10 o 15 años igual el problema se ha multiplicado por 10. Bueno, ha habido... Yo ese planteamiento realmente no lo he estudiado ni lo conozco en profundidad para dar una opinión, digamos, con seguridad. El tema de hacer dos, yo te pongo por ejemplo, bueno, los camiones que vienen del Hierro cargados de piña o cargados de plátanos, que viene el mismo ferry que vienen los pesas a los pasajeros, pues tendrían que venir 2 ferries, uno a los cristianos y otro a Granadilla, ¿no? Por lo que entiendo, por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? Sí. Bueno, yo eso no lo veo, eso sinceramente no lo veo. O sea, es incrementar el tráfico marítimo y eso en definitiva incrementaría los costos, evidentemente, de transporte entre islas, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que eso podría ser en todo caso con alguna de las islas, concretamente a lo mejor La Gomera,
que tiene un tráfico muy fuerte entre La Gomera y Tenerife, que se puede separar el tráfico de mercancías. El resto de las islas, el Hierro no tiene capacidad para eso, ni La Palma creo que tampoco, ¿no? Porque La Palma también tiene, la distancia de La Palma allí no es tanta diferencia con respecto a ir a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pero el Hierro sí, el Hierro se acorta muchísimo, y de La Gomera ni qué decir tiene, ¿no? Yo creo que la circulación ha sido el gran avance de Canarias, es precisamente poner los puertos en los puntos cercanos a las islas. Eso es el gran avance. Todos conocemos cómo era la circulación antes, y yo la he vivido. Yo he estado 24 horas, un día completo, 24 horas, del Hierro para llegar a Tenerife, cuando viajamos en los años 50 en aquellos famosos Transmediterránea, ¿no? O sea que eso es así. Y hoy venimos en 2 horas y media, ¿no? O sea que eso es el gran avance. Por lo tanto, ese tema no sé cómo se puede compaginar. Ojalá pudiera hacerse con carácter temporal, pero lo que tú dices, cualquier solución son años, y son años que va a sufrir la población de los cristianos, evidentemente, ¿no? Y se puede hacer alguna operación transitoria con respecto a esa solución que tú aportas. Eso sería bueno estudiarlo, sin lugar a dudas. Sí. Escúchame, no solo lo soporta la población de los cristianos, lo soportan los usuarios de los ferries. Es decir, hoy en día, te pongo un ejemplo, el ferry, cualquiera de los ferries que venga de La Gomera a los cristianos tarda 40 minutos. Pues desde los cristianos al cruce de la autopista, que apenas son 2 kilómetros, tardan 50 minutos. Yeah. Estoy de acuerdo contigo. Y eso es una realidad del día a día. Sí. Yo, en cualquier caso, en el transporte de mercancías en general se hace con buques ro-ro, que de hecho entre La Palma y Tenerife hay una línea de Fred Olsen, y creo que de armas también, con buques ro-ro para llevar la mercancía. En la provincia de Las Palmas también los buques ro-ro esos llevan las mercancías tanto a Lanzarote como a Fuerteventura. Y nosotros hemos hecho estudios con especialistas en este tema, y es mucho más barato trasladar las mercancías en ese tipo de buques, puesto que el nivel de cargas es mucho mayor. Es más barato hacerlo directamente en barco desde el punto de origen al punto de destino, que como se hace actualmente en camión hasta los cristianos, y de los cristianos en ferries hasta allá. Es decir, yo creo que eso no incrementa el precio, todo lo contrario, abarata los precios. Pero es que no solo abarata los precios, por ejemplo, con la afectación a los cetáceos, que es algo importante, si esos buques operan desde Granadilla o desde Santa Cruz, van por fuera de la zona SEC, no le afecta a los cetáceos. El tema de la autopista, evitamos en gran parte las colas en la autopista del sur, básicamente se empiezan a producir a partir de San Isidro. Pues, si sacamos las mercancías pesadas que van a las 3 islas, resulta que descongestionamos una parte importante de la autopista sur, puesto que no llegarían hasta San Isidro, o operan desde Granadilla o operan desde Santa Cruz. El tema de las colas hoy en día es algo que es muy importante, porque nos está costando a los ciudadanos y a las empresas un montón de dinero. Yo no sé si lo han cuantificado, pero realmente cada día aquí en el sur hay unas colas tremendas, y eso nos cuesta dinero, pero no solo nos cuesta dinero, nos cuesta salud, nos cuesta medio ambiente, hay estrés, hay insatisfacción. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y de camino descongestionamos una parte importante del tráfico de los cristianos, puesto que le quitamos presión. Ya no serían 23 trayectos cada día, serían bastante menos de los que actualmente se hacen. Y también, incluso con el tema de la huella de carbono, operar, por ejemplo, desde Santa Cruz con los barcos, con la mercancía me refiero, significa emitir un 90% menos de gases de CO2 a la atmósfera, que haciendo el sistema que se usa ahora con los camiones hasta los cristianos. Con lo que el conjunto de beneficios que eso implica para los ciudadanos, para los canarios, es muy importante, y creo que hay que tenerlo en cuenta. Jorge, ¿qué hay previsto el día 21? El día 21, nuestra plataforma hasta ahora ha querido, o confiamos en que aportando soluciones, sentándonos en una mesa a hablar civilizadamente, podíamos llegar a algún acuerdo. Y hemos visto que todas las administraciones, todas las partes que se han reunido con nosotros, nos decían que nuestra propuesta era muy buena, pero ellos siguen con su plan fijo de seguir en lo mismo. Entonces, al final,
el pueblo de los cristianos va a salir a la calle, pero no solo el pueblo de los cristianos. Yo creo que el sur en peso y una parte importante de los ciudadanos de la isla que les gusta la naturaleza, que les gusta el medio ambiente, que quieren seguir disfrutando de las playas que tenemos, van a estar presentes en la calle para mostrar el rechazo al proyecto ahora de remodelación, que no es otra cosa sino simplemente quedarse con lo mismo, pero montar un mamotreto en el muelle, un parking de 3 plantas más la cubierta, y pasamos de 200 plazas a 850 plazas. Es decir, el impacto visual es tan bestial que no entendemos cómo ni siquiera plantearon esa posibilidad. Pues estamos, por lo que yo siempre hago, diálogo, mesa y hablar. Y poner sobre la mesa precisamente los datos y los cálculos económicos, ¿no? Porque aquí yo creo que aquí intervienen, o sea, lo que son los propios intereses de las propias compañías navieras, por ejemplo, las compañías de ferries, que se verían afectadas indudablemente porque perderían una parte del tráfico o incrementarían una parte del tráfico con los mismos ingresos, y esto tendría que valorarse, ¿no? Esto es diálogo, ver hay otros beneficios, como tú bien has aclarado, el tema de la compensación, el transporte de camiones de Tenerife al sur, evidentemente es un tema, como te he dicho, de contaminaciones, pero también es un tema de más gasto de personal, con el propio personal que tiene que ir en los camiones, estar más tiempo aquí, el tema del costo de combustibles, interviene, el ahorro de tiempos, o sea, es un tema de sentarse. Yo estoy de acuerdo contigo, es lo primero que tiene que hacer las administraciones afectadas, que en este caso está claro que son cabildos, ayuntamientos, en este caso que también gobierno de Canarias seguramente, y las empresas afectadas. Te pregunto. Sí, la autoridad portuaria. Claro. Bueno, claro, por supuesto. Pero llevamos un año sentándonos en las mesas y el problema es que hasta ahora solo escuchamos que se tienen en cuenta solo los intereses de las navieras, los intereses, y resulta que los intereses de los vecinos de los cristianos, que somos 40.000 vecinos solo en los cristianos y nuestro municipio es el tercero de la isla, pues resulta que esos intereses no priman en ningún sitio. Nadie tiene en cuenta los intereses del municipio de Arona y de los vecinos de los cristianos, y yo creo que llega un momento en que realmente hay que tener en cuenta todo, pero además sobre todo porque nuestras soluciones son las que van a resolver el problema de todos, no solo el nuestro, sino de también de los gomeros, de los herreños, de los palmeros y de la gente de Tenerife que va a coger los ferries. ¿Y qué dice la alcaldesa de todo esto? Vamos a ver, la alcaldesa ya se ha pronunciado en varias ocasiones que está en contra de la ampliación del puerto y que también está en contra de la remodelación un poco tan bestial que se quiere hacer en el puerto de los cristianos. Precisamente mañana nuestra plataforma ha llevado mañana se va a celebrar un pleno donde hemos presentado una moción institucional para que todos los partidos se pronuncien en contra de la ampliación y de la remodelación que no recoja los intereses del pueblo de los cristianos. Y esperemos que todos los partidos apoyen esta iniciativa. Bien, ahí tiene que entrar en juego, nos guste o no también, como tú dices, la afección del tema de utilizar más costa para usar las infraestructuras. Hay un problema que yo siempre lo pongo sobre la mesa. El incremento de la población implica consumo de territorio, consumo de energía y consumo de todo tipo. Y o paramos el incremento de la población, en que paramos el crecimiento económico, o hay que consumir más. Si hay que construir el puerto de Fonsalía y se arreglan todos los problemas de todas las partes, pero no tiene por qué condicionar una parte más del territorio, que es el territorio de Costa de Tenerife es bastante amplio, para que se resuelvan todos los problemas, porque yo creo que ampliando el puerto de los cristianos no es la solución, lo que haría es incrementar el problema. Sí, no, eso es evidente, pero vamos a ver, desde mi punto de vista, yo creo que las infraestructuras que existen son suficientes para solucionar el problema y vamos a ver, es cierto que el tema del crecimiento es quizás un tema muy importante, pero que hay que abordarlo con tranquilidad y ver que en la isla los recursos son limitados y que tenemos que ir a otro tipo de turismo que no es
el del número y crecer y crecer y crecer. Eso, Pero ese es otro debate que nos llevaría es un debate horas. distinto al de ahora. Pero yo insisto, es decir, con los medios que tenemos, con las infraestructuras que existen, se puede solucionar el problema. Lo que pasa es que nadie se atreve a mirar el problema de frente, ir a los orígenes de la historia. Y yo te digo, es decir, actualmente no. Con el pueblo de los cristianos llevamos muchos años donde las propias administraciones han visto que está totalmente colapsado, que el problema, pero es, y siguen metiendo presión de una forma consciente, sabiendo que hay otras alternativas. Yo creo que eso incluso da para pensar en que se pueden como poner en práctica reclamaciones, puesto que el deterioro que han hecho a la bahía y a la calidad de vida de los cristianos es enorme, y en ningún caso hemos recibido ningún tipo de compensación. Ajá. Es decir, y simplemente, y sobre todo porque hay conciencia de que eso es así, es decir, las propias administraciones reconocen que está colapsado, que está saturado, pero cada día meten más presión y más presión, pero al mismo tiempo sabiendo que hay otras alternativas. Yo creo que esto es de verdad, hay que denunciarlo, no podemos seguir en este plan. Y esto, ellos son conscientes de que es así, pero sin embargo parece que los cristianos, ayer decía en un periódico que hemos descubierto que la provincia de Tenerife no tiene 4 islas, sino 5. Las llamadas Islas Verdes, Tenerife y el sur de Tenerife. Es como otra isla aparte. Es otra isla aparte porque nos tienen olvidados, nos tienen ninguneados, no invierten un solo duro, solo sacan dinero de aquí para invertirlo en otro sitio. Y eso es el típico concepto de cuando los países europeos tenían sus colonias, donde exprimían el territorio a tope y cuando no le interesaban, ahí lo dejaban tirado. Así es como nos sentimos la gente del sur. Aquí en las infraestructuras del sur no se invierte un solo duro, no hay hospital, el tema del puerto de los cristianos es clamoroso, el tema de los viales en todo el sur es clamoroso. Señores, que la capital, que no solo existe la metrópoli, también existe el sur y existe el norte de la isla. Tienen que abrir los ojos y ver las necesidades que nosotros tenemos. Yo me hago cargo de tus inquietudes, que estás defendiendo tu comarca, sin lugar a dudas. Pero el tema de que yo no pertenezco a ninguna administración, ni políticamente, ni orgánicamente, ni de ningún tipo. Pero sí conozco muy bien Canarias y la evolución de Canarias, ¿no? Está claro que la mayor inversión que ha habido en los últimos 40 años de toda Canarias ha sido el sur de Tenerife. O sea que en todos los aspectos. Tienes un aeropuerto, tienes los puertos, tienes las autopistas y tienes el crecimiento mayor de todas las islas, sin lugar a dudas. Pero, por lo tanto, ¿cuántos años hace que se hicieron esas pero mira, inversiones? oye, es que antes, hace 40 años, para ir al sur de Tenerife era un día completo por todas las curvas que había, y no te digo nada si encontraba con un camión de delante, ¿no? O sea, está clarísimo que esa parte se ha avanzado muchísimo. Ahora está claro que, para mí, lo tengo claro, y eso, que hacer un incremento del puerto de los cristianos me parece una mala solución. De entrada, la que tú aportas para mí sería una solución intermedia, pero no definitiva, porque con el tiempo sería mala también. Yo creo que desatascar, y lo estoy hablando y estoy improvisando, que conste también, que para lo visto, lo he seguido, como sigo todas las cosas de Canarias por mi propia forma de ser, pero yo creo que el puerto de Fonsalía sería la solución para desatascar todo lo que es la circunvalación de las Islas Verdes, como tú bien dices, y la parte interna, ya que tenemos buenas autopistas, tenemos la circunvalación prácticamente terminada de Tenerife, y la mejora de las carreteras que se han hecho también, que no se han abandonado, se han hecho también, pues tenemos que el puerto de Fonsalía sería la solución para todos. Pero claro, si nos chocamos, no queremos enfrentarnos a los ecologistas que se oponen radicalmente a este tipo de cosas, fueron los mismos ecologistas que se pusieron a la autopista del norte y que hacían o la circunvalación de la laguna, o a todas las obras de infraestructura. Pero si hoy tenemos 2.300.000 personas que viven en Canarias, y en los años 50 teníamos 500.000 personas, como comprenderás, el tema hay que darle salida a todas esas personas, sin lugar a dudas. Si queremos mejoras, y queremos movilidad, y queremos cercanía,
pues hay que asumir con lo que hay que asumir. Ahora, todo no se puede tener, ¿eh? Entonces, soy crítico y al mismo tiempo apoyando tu tesis con lo que acabas de plantear. Creo que hay que sentarse y apoyar el tema de el tema de mercancías, pero hay una valoración económica ahí muy importante, creo yo, en la parte de Granadilla me refiero, ¿no? Jorge, 1 minuto y nos vamos. Vale. Simplemente, en cualquier caso, si quieren plantear el puerto de Fonsalía, se puede plantear, pero en cualquier caso es una solución de la que yo te digo que es a 10, 15 años vista. Es decir, eso está claro, si se decide volver a impulsar el puerto de Fonsalía, pues hay que volver a hacer proyectos, hay que buscar financiación, y hay que realizarlo. Entre una cosa y la otra, antes de 15, o yo diría que incluso más, pero antes de 15 años, eso no sería una realidad. Pero ¿y mientras tanto qué? Mientras tanto... Lo que tú dices. Me parece acertado. Muy bien. Jorge Bello, presidente de la Plataforma en Defensa de los Cristianos, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por darnos voz en este problema. Manolo, gracias. Bueno, Manolo Fernández. me han cogido un poco a voleo aquí en este tema. Muy bien. Sergio Canino, gracias por traernos temas de actualidad. Mi pobre los cristianos. Bueno, nos vamos a publicidad, venga. Yo me voy rápido también. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.